rato nada más llegado el mediodía tarde, en la página, en el portal de la radio, van a encontrar un artículo súper interesante titulado A 3.000 días de la detención ilegal de Milagro Sala en Argentina, la mujer que sentó en el banquillo al poder económico. Texto de Emilia Trabuco, nuestra compañera, que hemos hablado más de una oportunidad con ella, que es psicóloga y magíster en seguridad de la Nación, además analista de CLAE. ¿Con quién estamos en comunicación telefónica? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Laura, buen día compañeros. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Emilia, yo ya pispié tu artículo que van a poder leer en el portal de la gráfica en un rato nada más, y sé que estuvieron por los 3.000 días en esa caravana que salió de diferentes puntos del país para ir a acompañar a Milagro. Un breve repaso de lo que ha pasado en este tiempo, que fueron un montón de cosas en relativamente también pocos años. Digo, para la vida de una persona, para Milagro y para el pueblo también. Tal cual, Laura, como lo decís, pasaron 8 años, ¿no? Ya 3.000 días de aquella detención ilegal, la primera presa política, ¿no? del macrismo, detenida el 16 de enero de 2016. Macri había asumido el 10 de diciembre del año anterior, o sea que inmediatamente fueron a buscarla, ¿no? Sabemos que es una de las principales referentas de los movimientos sociales, de las organizaciones populares en nuestro país. Fue detenida en un acampe, ¿no? Un derecho constitucional, ¿no? A la protesta. Y bueno, y después, obviamente, conocemos la seguidilla de armado de causas, ¿no? Milagro tiene 21 causas armadas, muchas de ellas ya fue sobreseída, pero bueno, en el camino fueron armándole nuevas causas. La condenaron por tirarle huevos a Morales, ¿no? Al ex gobernador de Jujuy, en una situación donde ni siquiera ella estaba, ¿no? Y creo que un poco reflexionar, porque el gobierno de Milei viene a hacer una especie de continuidad, ¿no? Con aquel proyecto represivo de disciplinamiento a las organizaciones. Milagro hacía mucho que no hacía declaraciones públicas, decidió hacerlas, hizo una entrevista que salió en varios medios de comunicación, también hizo otra pequeña entrevista Rebelde para el canal de La Neurona Rebelde, y bueno, y ahí cuenta, ¿no? Todo este calvario, porque realmente su proceso además estuvo lleno de violaciones a los derechos humanos. Milagro este último año perdió a su marido, que estaba muy enfermo, que la acompañó hasta el final, en el lugar donde ella estaba detenida, que era su casa, pero como lo hemos escuchado también, por ejemplo, al juez Zaffaroni, era una cárcel ad hoc, ¿no? Una cárcel armada en su propio domicilio, con allanamientos ilegales. Murió su hijo este último año, ¿no? Entonces ella misma lo dice, ¿no? Destruyeron a mi familia, me quisieron, ¿no? Quisieron quebrar su voluntad, ¿no? Y es una especie de espectacularización también para que todo el resto que quiera oponerse al poder real, ¿no? Sepa que le puede llegar a esperar lo que le pasó a Milagro, ¿no? Por ser mujer, por ser política, por ser indígena, y bueno, por construir ese proyecto de dignidad para el pueblo jujeño, ¿no? Cuando uno mira cómo la construcción de esos barrios, ¿no? En Alto Comedero, de la construcción de vivienda, la construcción de complejos recreativos para les hijes de los sectores populares, bueno, uno sabe que lo que no le perdonan a Milagro es haber sentado en el banquillo al poder económico, ¿no? Y haber puesto en evidencia este plan de enriquecimiento de unos pocos en una provincia que tiene mayores niveles de pobreza que los niveles a nivel nacional, en una provincia que es riquísima en recursos estratégicos, principalmente el oro blanco, ¿no? Que le llaman litio, que hoy está tan en agenda, ¿no? Y es ese tesoro preciado de las grandes empresas, ¿no? Y principalmente las empresas de punta, ¿no? Las tecnológicas. Es otra de las mujeres que el poder real alecciona para también, ¿no?, aleccionar al resto de la sociedad, un proyecto político. Y digo esto pensando también en Cristina, porque de alguna u otra manera también lo han intentado, con Milagro como presa política, con Cristina corriéndola con el Poder Judicial, hasta intentando matarlas. Dos mujeres fuertes que han dado mucho para el pueblo, que
desde el poder judicial, en los mismos casos, ¿no? Lo que hacen es dejarla fuera de juego para que no sigan construyendo lo que venían construyendo de alguna u otra manera, así como a grandes rasgos. Sí, totalmente. Bueno, Cristina es el caso emblemático, ¿no? Como bien decís, Laura, a Cristina la intentaron aniquilar objetivamente, ¿no? Además de esta espectacularización de la causa vialidad que termina con su inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos que, bueno, hemos denunciado como proscripción en las últimas elecciones, ¿no? Y creo que nos lleva un poco a pensar en este entramado de poder, ¿no? Estos dispositivos que incluyen el poder económico, el poder judicial, el poder mediático, las fuerzas de seguridad, en una estrategia combinada para avanzar con este plan realmente ya de saqueo y de violencia contra, bueno, quien ose oponerse, ¿no? a esta transferencia ya brutal de ingresos del bolsillo de los trabajadores a las cuentas de unos pocos en dólares que sabemos se fugan, ¿no? De la mano de gente como Luis Caputo, ¿no? Que vuelve a repetirse, esta figurita que vimos también en aquel proyecto macrista y vuelve a estar al frente, ¿no? De la cartera de Economía. Entonces, un poco, bueno, en la nota de la semana anterior lo planteábamos, ¿no? Esto de cómo apuntar al poder real, ¿no? Como hizo Milagro, ¿no? Su hija Claudia también, ¿no? En algunas declaraciones decía no le perdonan haber sentado en el banquillo a Blaquier, ¿no? Recordemos el dueño del Ingenio Ledesma, que fue, bueno, el responsable de la noche del apagón, ¿no? Un responsable directo de crímenes de lesa humanidad que murió impune, ¿no? En su casa. Entonces, creo que eso un poco es lo que se está jugando en Argentina. Creemos que también es una gran deuda pendiente, Milagro, ¿no? Tuvimos 4 años de Alberto Fernández, con promesas de indulto, con visitas del presidente, y sin embargo, bueno, eso lamentablemente quedó en la nada. Sí, creo yo que una de las cosas es que Milagro, ¿no? Sigue presa, pero sigue presa en La Plata, ¿no? Fue trasladada frente a la negativa del gobierno de Jujuy frente al pedido de atención de su salud, ¿no? Que está complicada por eso, por no haberla atendido a tiempo. Entonces, bueno, se la trasladó a La Plata de la mano de Axel, ¿no? Kicillof, el gobernador, y bueno, obviamente sí, acá en Buenos Aires la están atendiendo como es debido, así que bueno, eso creo que es importante, pero bueno, Milagro sigue preso, ¿no? Y eso, después de 4 años de un gobierno puesto por mandato popular, tenemos que decir que es una deuda, ¿no? Y es una deuda también un poco el silencio a veces que hay sobre el caso de Milagro en las propias filas del campo nacional y popular, ¿no? Cómo logran que sea un poco mala palabra, ¿no? Algunas cosas. Sí, el Milagro, la Tupac, el kirchnerismo, el peronismo, está bien identificado, o al menos para mí muy claro, cuáles son esas malas palabras, cómo van construyendo eso y cómo lo van haciendo. Los orcos, de repente, aparecen a jugar, ¿no? ¿Y quiénes son los orcos? ¿Quiénes son? Los orcos, los ñoquis, los piqueteros, ¿no? Los sindicalistas. Los sindicalistas, ¿no? Esta discusión, esta falsa contradicción que impone Milei, digo, porque hay que preguntarse por qué sigue sosteniendo la imagen positiva, ¿no? En este ajuste brutal, después de estos meses de gobierno, su imagen positiva más o menos se sostiene estable, y esto es porque han construido un relato de la mano, obviamente, de un poder muy importante que es el mediático, en una agenda parteaguas, ¿no? Todos los orcos, todas estas categorías que se construyen como los enemigos de los argentinos y las argentinas de bien, que ya a esta altura no sé quiénes son. Ellos, Emilia, clarito. Claro. Es así. Claramente, a esta altura, 100 días. Vos sabés que te escuchaba en el relato de lo que decías de Jujuy, ¿no? Y recordamos hace un año, no hace 100, esa pueblada, esa insurrección popular que hubo resistiendo al atropello de la modificación de la Constitución, ya haciendo de Morales un tipo con el poder absoluto, el control del Poder Judicial, el control del Parlamento también, y como decíamos en ese momento,
que en realidad Jujuy no estaba nacionalizando el conflicto, estaba provincializando un conflicto nacional, ¿no? Que justamente ese laboratorio del que cada parte que vos relatabas parece algo que ya se está reproduciendo o pronto se va a reproducir. Creo que todavía no tenemos presos y presas. Sí, detuvieron otro día a un muchacho en La Plata por postear algo contra la Bullrich. Mira. Pero, digo, que desde el campo popular, ¿estamos a la altura? En términos de organización, en términos de organizaciones sociales, Libre del Pueblo, eso está claro que sí, que hay una resistencia, pero en términos de oposición política, ¿ves que hay algo que nos está faltando, que debería ser más rápido, que es lógico porque están en un shock de la derrota, por falta de liderazgo? ¿Cómo ves el transcurso de lo que debería ser o es la oposición? Y estamos un poco complicados y complicadas, ¿no? Creo que, bueno, la militancia estamos en un proceso de pensar qué nos está pasando, pero creo que es un poco peligroso esto de, bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar que se termine de consumar el ajuste, el proyecto, que la gente se termine de enojar. Yo no sé si es esperar a qué, ¿no? Ya que nuestras niñeces en un 70% estén pasando hambre, por ejemplo, o que nuestros salarios, el salario registrado promedio está por debajo del índice de pobreza, ¿no? O no alcanza la canasta básica. Parece que ya no hay mucho que esperar. Me parece que necesitamos otra actitud de las dirigencias, ¿no? Creo que esta derrota electoral tiene que traer algunas reflexiones de la construcción de poder, de la apertura, ¿no?, a la heterogeneidad que puede haber de voces dentro del campo nacional y popular. Tiene que, hacernos ir hacia una forma superadora de organizarnos, ¿no?, y de responder realmente a las demandas efectivas del pueblo argentino. El peronismo siempre fue eso, ¿no? El peronismo fue esa fuerza que estuvo siempre con la oreja pegada a las necesidades más sentidas de las clases trabajadoras. Me parece que eso un poco empezó a dejar de pasar, ¿no? Este relato de la casta, entre comillas, que no instala Milei, se basa obviamente en algunas contradicciones y en algunos errores objetivos dentro de la fuerza, ¿no?, nacional y popular, constituida de esta manera en este momento. Entonces me parece que tenemos que poder pensar cuáles son las actitudes que tienen que tener nuestras dirigencias y cómo nosotros tenemos que generar nuestros propios mecanismos hasta expulsivos de determinadas lógicas de poder, que significa enriquecerse a través de la política, que no son la mayoría quizás, pero obviamente la derecha se para sobre nuestras debilidades. Entonces, me parece que hay que volver a pensar en cómo construir poder popular desde otras lógicas, también en este siglo XXI, ¿no? En los relatos construidos a través de redes sociales también nos marcan ciertos indicadores donde el territorio de la virtualidad, de la digitalización, ¿no?, este territorio que se vuelve un territorio de guerra de tweets, guerra, ¿no?, mediática, también es un territorio que debemos poder abordar. No en esto de... El otro día escuchaba a una compañera que decía, la política se volvió una ¿viste? Una performática se volvió la política, ¿no? Una cosa medio de la foto, de la selfie. Digo, eso no, pero tampoco es o una cosa o la otra, ¿no? Es territorio, es construcción de poder real en el territorio o en el lugar de trabajo o donde te toque, pero también es un poco poder construir programa, poder construir consignas, poder construir ejes de debate que realmente aglutinan nuestras iniciativas y puedan poner sobre la agenda los verdaderos responsables de ya esta masacre, ¿no?, sí, sobre el pueblo argentino. Vos sabés que, ya lo sabés obviamente, Emilia, en estos días se hicieron diferentes acciones y actividades en defensa, por ejemplo, de las universidades, y una amiga, compañera que trabaja en la UBA me contaba, fue una feria este fin de semana, hubo múltiples actividades en Saavedra, y ella me hablaba de la sensación de reapropiarse y defender la universidad. No es porque sea algo que no haya hecho antes, sino porque es una comprometida, pero como que ahora sintiendo como, esto hay que cuidarlo, hay que defenderlo. Por ahí nos faltó mucho, durante mucho tiempo eso, ¿no? Como reapropiarnos de todo lo que veníamos haciendo, y la falta de conducción en todos los espacios me parece que nos llevó como a esto que es el caos, es terrible.
Y algo que me pareció muy loco, que dijiste y hablaste de que la derecha se para en nuestras debilidades, hablando de aquellos que se enriquecen a costa del Estado, de la política, pero ellos están llenos de eso. Qué flash que a nosotros, ¿no? Digo, podemos hablar de Insaurralde, que en el final de la campaña fue un cachetazo, pero Macri, la familia Macri, Venegas Lynch, Patricia Bullrich, digo, ellos son lo peor de lo peor. Y cómo nosotros tenemos que estar todo el tiempo tratando de, no sé, mostrar algo diferente. Es como, qué asimétrico que es eso. Son los dueños de los cañones mediáticos. Claro, el problema es que ellos son eso. Okay. Ellos no van a cambiar, o sea, porque ellos son ese poder concentrado, ¿no? De enriquecimiento de unos pocos. El problema es que nosotros no podemos permitir eso en nuestras filas. No, claro, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, obvio esto que vos decís, obviamente que los que se enriquecen son ellos, que estamos hablando, aparte, como decimos, de chauchi palitos cuando hablamos, ¿no? De lo que pasa con los nuestros. El tema es que, bueno, obviamente esto no se puede perdonar dentro de un proyecto popular. No, claro. Y eso hay que pensarlo. Digo, esto es como parte de la autocrítica, ¿no? Esa autocrítica constructiva, ¿no? Parece un poco un speech, pero bueno, hay que poder discutirlo. Me parece que no discutimos el fondo, ¿no? Estos últimos años, esto que decís de las universidades públicas, ¿no? Hay que defenderlas, pero para hacerlas mejores a nuestras universidades públicas, porque es verdad que tuvimos deuda en el sostenimiento de nuestro estudiantado que venía como primera generación, ¿no? de la clase trabajadora dentro de nuestras universidades. La universidad siempre fue parte de un proyecto de futuro para la juventud, y la verdad es que si vos mirás una franja etaria que, bueno, permanentemente se dice son los que votaron a Milei, no son solo los que votaron a Milei, pero bueno, gran parte sí. ¿Qué proyecto se le ofreció a una juventud que hoy, ¿no? Cualquier persona menor de 40 años, de 35 años, y ahí me incluyo, no tenemos casa ni proyección de tenerlo, no tenés tu auto, no tenés trabajo formal. La universidad tampoco te garantiza tenerlo. Las carreras universitarias duran 9 años en promedio si tenés que trabajar o tenés hijes. Entonces, digo, hay algunas cosas que no pudimos terminar de resolver y una pandemia en el medio. Yo creo que fingimos demencia a veces un poco, ¿no? Con esos 2 años que nos tuvimos, ¿no? En una situación prácticamente de guerra, digo, porque, bueno, un poco yéndome a mi profesión, realmente fue una situación muy traumática, ¿no? Que a nivel social genera estos efectos de estrés postraumático, que explica además los altos índices de ansiedad, de trastornos psiquiátricos, de aumento de consumo de sustancias psicotrópicas o de drogas, ¿no? Psiquiátricas. O sea, eso tenemos que poderlo pensar, tenemos que poder pensar en la salud mental, ¿no? Que es parte también de lo que nos está pasando. Entonces, me parece que hay muchas cosas que poder mirar y para poder rearticular un proyecto que incluya a las juventudes, a las mujeres, a las disidencias, a los laburantes. Bueno, pensé que ahí estamos. Yo soy optimista, porque obviamente somos militantes. Estoy un poco enojada con el pesimismo de los intelectuales también, ¿no? Porque un poco creo que los y las militantes tenemos que también pensar, leer, debatir, tenemos que poder estar, ¿no? Construyendo nuestros propios números, nuestras propias lecturas sobre lo que nos está pasando, porque si no le dejamos ese lugar a veces a una intelectualidad progresista, diría yo, que cae un poco en el pesimismo de la razón, y eso también hay que oponerle el optimismo de la militancia, ¿no? Porque si no, bueno, obviamente le dejamos el terreno allanado a estos tipos que vinieron prácticamente a destruir, ¿no? Sí. Le vino a destruir el Estado directamente, no a achicarlo, no, vino a destruirlo, ¿no? Claro. A una parte del Estado igual, a la parte claro, porque del el Estado, Poder Judicial también es el Estado. Claro. Pero se destruyó solito ya. Eso implosionó ya hace rato. Emilia, y pensaba, ¿no? También el hecho de, y lo proclama, yo por lo menos me hago cargo, yo lo proclamo desde acá, el hecho de reivindicar también la intuición. Y no estoy romantizando, pero cierta intuición de barrio, ¿no? Porque te dijeron, bueno, no podés decir que este tipo está loco porque no tenés un certificado médico. Yo en el barrio, a 2 cuadras, te digo que este tipo está loco y no necesito ningún certificado médico. Y como es un montón de intuiciones que son
el sustrato de los lazos, de los contratos sociales que supimos conquistarnos, que eran parte de la lucha, en esas mismas liturgias, digamos. Y sin embargo pareciera que no, que cierta profesionalización de la política, más allá de ciertos progresismos, también de compañeros, hacen que estemos mirando y priorizando cuestiones racionales, porque cuando vos me decís no se aguanta más, no te pido los números, lo vivo todos los días, no necesito ningún INDEC para saber que esto no se aguanta más. Es más, aunque el INDEC diga lo contrario, esto no se aguanta más, y eso es una intuición, eso estar compartiendo el tiempo con el pueblo, y siento que en eso también fallamos con nuestra dirigencia, hacia dónde están poniendo el ojo cuando debieran poner el corazón por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que esa desconexión igual es parte de una crisis de representación política que no existe solo en Argentina, ¿no? Me parece que lo que el pueblo está impugnando hoy es la política tradicional, ¿no? Hay la insatisfacción democrática que decía Cristina, ¿no? Es un fenómeno mundial, ¿no? El mundo está cambiando, ¿no? La pandemia aceleró muchísimo cambios estructurales a nivel global, donde los índices de desempleo, los índices de trabajo precario van en aumento en todo el mundo, ¿no? Acá hay una tendencia económica de fondo que también socava toda la superestructura política, ¿no? Institucional, que en el siglo pasado sostenía, ¿no? ciertas relaciones sociales. Entonces me parece que el pueblo está impugnando la política tradicional porque no respondió a sus proyecciones. Entonces leí una encuesta, ¿no? Decía, bueno, el hecho que más socavó la imagen positiva de Milei no fue el ajuste, sino esto, ¿se acuerdan que pasó del aumento del 58% del sueldo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que está impugnando la sociedad argentina cuando lo que más le molesta es que se aumenten los sueldos de los políticos y no, en realidad, el ajuste brutal que está habiendo sobre su propio bolsillo? Y además frente a una situación donde la imagen positiva se sostiene porque hay expectativas de mejora. Entonces el pueblo argentino está dispuesto a esperar que haya cambios para que haya un futuro mejor, ¿no? Bueno, esto nos habla de que la política como venía funcionando, no va más. Más porque la democracia se volvió palaciega, ¿no? Porque la democracia es para algunos pocos, porque el Estado no llegó con sus políticas públicas a mi territorio, porque lo que me prometieron no vino, ¿no? Bueno, ¿no? El pueblo no se equivoca, esa también es una mirada errada, el pueblo sabe, el pueblo dice cosas con su voto, y creo que hubo un mensaje muy claro, sí, que obviamente sí, nos llevó a esta situación, terrible, que es un gobierno de ultraderecha, pero que no significa que la sociedad argentina se haya derechizado, ¿no? Entonces, claro, bueno, me parece que son todos indicadores que nos tienen que hacer pensar en qué formas de democracia real, participativa, que ponga en primer lugar ¿no? el protagonismo, porque el pueblo argentino quiere discutir política. La gente discute política. Sí. Obviamente, sobre la base quizás de falsas contradicciones, de lo que escuchan los medios de comunicación, pero discute. Sí, ¿no? Total. Sí. Bueno, hay mucho para trabajar de aquí en adelante, de todos los espacios, de todos los lugares, todos podemos hacer algo al respecto, comprometiéndonos con lo que está pasando, conociendo, informándonos, compartiendo información, medios de comunicación, yendo a la plaza, qué sé yo. Cada uno sabrá lo que puede hacer, pero lo que no podemos es ser indiferentes a lo que está ocurriendo. Hay gente confundida, también por ahí el trabajito de hormiga, es decir, algún comentario, no pelear, pero alguna cosita, qué sé yo, no sé, la verdad sí, que hay de todo. Explicar pacientemente, sí, ¿no? Creo que es parte de eso, y nosotros, porque los militantes también, esto de poder mirar realmente el fondo de lo que pasa, porque nos bombardean. Me parece que la semana pasada fue tremendo, después de un fin de semana XXL, los despidos están siendo moneda común, no sabemos por dónde ir ni qué atajar primero, vimos nuestros organismos del Estado militarizados, sí, miles de familias en la calle. Mientras tanto están esto del Poder Judicial que decías, que es importante. Yo sigo mucho a Pagni, ¿no? Que es un operador, sí, número uno de la nación, que viene planteando ejes, ¿no? Bastante interesantes, en este sentido de decir, Milei, ojo,
que el ajuste está yendo demasiado rápido y esto puede ir a un estallido social, es lo mismo que te está diciendo el Fondo Monetario Internacional, pero también hay que mirar, dice él, la Corte Suprema de Justicia, porque dice él, es el verdadero Ministerio de Economía, porque la Corte es el que tiene la última palabra para declarar inconstitucional cualquier decisión del Ejecutivo o del Legislativo, ¿no? Tiene un gran poder el partido judicial, diríamos, ¿no? Como dice Cristina, o la mafia judicial y este Estado paralelo. Bueno, en el gobierno de Alberto Fernández no pudimos avanzar sobre la justicia, ¿no? Creo que eso también es una gran deuda. Bueno, Milei está avanzando rápido, y está proponiendo a 2 jueces, Ariel Lijo y García Mansilla, para, bueno, reemplazar a una jueza y a Maqueda también, que se enteró por redes sociales que se jubilaba, que lo jubilaban, ¿no? A fin de año. Estos 2 jueces son, primero, Lijo es un juez hace 20 años que está en Comodoro Pi, ¿no? Es un juez de la mesa, dicen que lo puso Angelici, que es el operador judicial de Mauricio Macri, ¿se acuerdan? Esa mesa judicial con Rodríguez Simón, que está, bueno, se fue, ¿no? Está fugado de Uruguay. Y García Mansilla es un tipo del Opus Dei, es de la Universidad Austral, es un tipo que es un abogado de una empresa petrolera que está muy asociada a Urnequian, ¿no? Este empresario que venimos diciendo que tiene mucha influencia dentro del gobierno. Bueno, por algo están poniendo a estos muchachos dentro de la corte, ¿no? Uno más asociado a Macri, el otro más a Eduardo Urnequian, y el otro cambio grande que va a haber, parece, todavía no se sabe, es el de Casal, Eduardo Casal, que es el procurador general de la Nación, es un lugar muy importante también dentro de la justicia, está interino, es el eterno interino, lo puso Macri a dedo, con Alberto Fernández no se lo pudo sacar, y ahora están sonando nombres como Borinsky, Maíquez, ¿no? Tipos que viajaron al Lago Escondido, que están detrás de las escuchas ilegales, recordemos que estuvo implicada Cristina, ¿no? Bueno, esto es lo que están, ¿no?, armando dentro de la justicia para, bueno, terminar de diseñar los mecanismos que le permitan llevar adelante o terminar de llevar adelante su proyecto económico. Wow, entonces, me parece, claro. Viste que cuesta entender la justicia. Sí, claro. No entiendo nada, o sea, Es adrede, además, que no se puede entender, comprender. Claro. No lo podemos entender porque además es una justicia elitista, clasista. Que no la elige nadie. Se ponen ellos a dedo. Sí. Una corte. Claro. Bueno, está bueno también dedicarle el rato y visibilizar esto, que también es el Estado, que no los elige nadie, pero que deciden por todos y que sus decisiones son realmente importantes para los destinos del pueblo. Posta, es importante. Emilia, como siempre, gracias por el rato, por compartir todos tus conocimientos y reflexiones. Para nosotros es importante. Así que gracias. Y invitamos a todos a leerte también en el portal de La Gráfica, que en un rato nada más hay un artículo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran. Seguimos, sí, obvio, si esto está arrancando. Esto está arrancando, Emilia. Esto recién empieza, chicos. Abrazo.